Se llama este mundo espiritual que se describe acá en este verso del Bhagavatam, es muy particular porque no hay muchas descripciones tan detalladas de este mundo espiritual en las escrituras sagradas, inclusive de otras tradiciones. Ciertamente que hay descripciones, estuve investigando un poco y hay muchas descripciones que se hacen, por ejemplo, especialmente en el Islam y en el cristianismo, que son parecidas, tienen un tinte parecido a las descripciones aquí del Bhagavatam. En cambio otras no. Por ejemplo, lo interesante de estas descripciones, al menos para mí, es que en un lugar donde supuestamente, y todas las escrituras lo afirman, la mayor atracción de los seres que habitan ahí es Dios, la fuente de toda belleza, de atracción, de placer. Aún así, en esos lugares también se describen placeres u objetos que son placenteros para los sentidos de uno. En este caso, realmente es muy placentero tener un avión de lapislázuli. Nosotros aquí tenemos autos, ni siquiera voladores, y llenos de grasa, aceite, ¿no? Uno lo toca, abre el motor y ya se ensucia, ¿no? Imagínense aviones de lapislázuli, de la piedra esa azul que es preciosísima, engarzado con oro y todo, y que vuelan encima. Así que bueno, es otro nivel de industria automotriz ahí en Vaikunta. Entonces las mujeres, los hombres que hay ahí son todos bellos. Esto es lo que se describe aquí en estas páginas del Bhagavatam. Los jardines, todo muy lindo. Lo que nosotros alguna vez soñaríamos acá en este mundo como placeres mundanos del más alto nivel, joyas, hombres y mujeres lindas y grandes vehículos que no se rompan, por favor. Todo eso, los sueños de cualquier persona se cumplen ahí en Vaikunta. Entonces a mí lo que me llama la atención es el asunto de para qué hay todas esas atracciones ahí si la atracción fundamental es Dios. Yo diría, ¿para qué crear un mundo con tantas variedades de objetos para el placer de uno si ya con que esté Dios ahí ya es suficiente? Por eso que en otras tradiciones, así como dijimos en el cristianismo y en el Islam, se describen estos detalles de objetos de los sentidos en esos lugares espirituales. Pero en otras descripciones, por ejemplo en el budismo o en el impersonalismo de India, o inclusive el judaísmo no se mete mucho con los detalles. Cuando describen esta zona, no la describen como un lugar donde hay muchos objetos, sino que donde no hay ningún objeto y uno solamente se llena de la paz, ¿no? Y de la felicidad de estar en una atmósfera que es divina, nada más. Entonces es interesante que el Bhagavatam se inclina más para el detalle de los objetos que hay ahí. ¿Por qué es esto? Bueno, quizás los próximos 10 minutos podemos reflexionar acerca de esto, si les parece bien. Entonces, como dijimos anteriormente, este capítulo del Bhagavatam es muy importante porque es uno de los pocos capítulos de todo el Bhagavatam, de los 18.000 versos, donde se describe, creo que hay dos o tres veces nada más, que se describe detalladamente Vaikunta, o el mundo espiritual. Generalmente el Bhagavatam describe muchas veces lugares celestiales, lugares dentro de este universo material superiores, ¿no? Hay descripciones de otros planetas, sí. Se pueden enumerar de varias partes donde se describe esto. Pero descripciones de moradas que están más allá del mundo material, pocas veces. Así que este capítulo 15 del canto 3 es fundamental en ese sentido. Entonces,
como decíamos anteriormente, siempre que se describe, y esto sí hay una coherencia interesante, siempre que se describe estos lugares, se lo describe con lujo de detalle, no solamente, porque uno podría decir, no solamente con la experiencia divina que hay ahí. No sé por qué no describen tanto la experiencia divina, ese es el asunto de paz. Se describe algo, ¿no? Uno tiene paz, tiene amor por Dios, uno se centra en Dios, está todo eso. Pero más que todo se describe los objetos de los sentidos sublimes que hay en ese lugar. Siempre que se describe el mundo espiritual se debe describir con que hay jardines hermosos, que hay hombres y mujeres hermosas, que hay vehículos último modelo. Y en el último modelo, lápiz lazuli, tu auto preferido. Y que inclusive se dice que adquirir todas esas cosas, porque esto es lo interesante, no se necesita trabajar. ¡Wow! Ya, ¿qué más querés? ¿No? Entonces, parece como que quieren atraernos. Uno dice, pero ¿para qué describís todo eso si ahí lo importante es Dios? Parece como que nos quieren atraer a una complacencia de los sentidos. Como que quieren animarnos a ir al mundo espiritual, atrayéndonos con todos los disfrutes que hay ahí. Pero no es la estrategia de describir el mundo espiritual o los placeres que hay de los sentidos que hay en el mundo espiritual para atraernos a complacernos los sentidos, sino justamente para contrastar, esto es lo que hace este verso y este significado, para contrastar que a pesar que hay todo eso, la gente encuentra más felicidad en Dios. ¡Wow! Porque esto es muy interesante que el Bhagavatam describa de esta manera. Porque inclusive las propuestas donde se describe al mundo espiritual, por ejemplo en otras tradiciones donde no se describe de estos detalles, ¿no? Personalistas, donde se describe solamente estos estados, estos mundos espirituales como un estado nada más, donde te envuelve la luz y vos tenés una paz y una felicidad tremenda, no extirpan de raíz las pretensiones del alma condicionada de disfrutar de los sentidos. Ahora vamos a explicar esto. Srila Prabhupada dice en un significado que a mí siempre me marcó, me hizo recordar, que las propuestas espirituales cuyo destino es impersonal, eso es lo que dice Prabhupada, después yo lo puedo citar textualmente, las propuestas espirituales cuyo destino es impersonal, donde no hay relaciones, donde no hay objetos para disfrutar, donde Dios no tiene forma, sino que es solamente una paz, una luz, una bienaventuranza. Esas propuestas que nos invitan a fundirnos en la energía, o esas propuestas impersonalistas, Srila Prabhupada dice que en última instancia alientan al placer sexual del mundo material. No sé si recuerdan esa cita. A mí siempre me llamó la atención. ¿Cómo puede ser que una propuesta espiritual, un destino espiritual, donde nos podamos volver plenos, alienta la gratificación de los sentidos en el mundo material? Si la Prabhupada lo explica, y esto es porque nosotros somos conciencia y somos también conscientes. Eso es una pequeña diferencia. En las filosofías más bien impersonalistas se considera que el alma solamente es conciencia. Entonces en su estado liberado solamente se funde en esa conciencia global. Pero al decir que también somos conscientes, lo que es consciente necesita un objeto a ser consciente. Porque si no, ¿para qué sos consciente? Sos consciente de algo.
Y ese algo nos tiene que nutrir con felicidad. Entonces ahí hay una dualidad. Entonces, las propuestas que nos dicen que te vas a fundir, que va a haber un suicidio espiritual, digamos, te vas a fundir en un todo, atentan justamente contra nuestra felicidad espiritual de ocupar nuestros sentidos espirituales, nuestra conciencia, nuestro ser consciente espiritual, en objetos espirituales, divinos o no. Entonces, cuando hay esa perspectiva, cuando nos dicen, mira, la vida verdadera es la vida en la que no hay objetos de los sentidos. La vida verdadera donde no existen cosas bellas, sino que vos te fundís en la belleza. La vida bella no es la que, la vida final no es la que uno se absorbe, la que uno percibe y disfruta de relaciones, sino que uno se funde en las personas que uno querría relacionarse. Entonces, ustedes imaginen que se van a casar con alguien y le dice el que lo está casando, bueno, ahora, luego de este matrimonio, ustedes se van a volver uno y van a perder su identidad. Van a estar felices porque van a ser uno, pero olvídense de sentir el uno al otro. ¿Me explico? Se acabó. Vos ya no percibís al ser amado que tanto te da felicidad, sino que te fundís en él. Entonces, ante esta propuesta espiritual, muchos dicen, espera un poquito. Quiero seguir teniendo esta experiencia acá en este mundo de disfrutar de estos placeres. Porque si mi destino espiritual es la fusión, esto me da un poquito de cosita. Porque todavía a mí me gusta, ¿no? Como ser espiritual, nosotros necesitamos percibir, experimentar felicidades y no solamente fundirnos en esa felicidad. Entonces, que el Bhagavatam describa, y otras tradiciones también, ¿no? Por ejemplo, como habíamos dicho anteriormente, el cristianismo tiene, miren, acá tengo algunos apuntes, miren el cristianismo cómo describe el mundo espiritual. Dice, el cielo es la morada de Dios, donde los creyentes tienen la dicha eterna de estar en su presencia. Muy bien, esto es tal cual como Vaikunta también. Hay un paz y gozo eternos, exactamente igual. Es un lugar sin sufrimiento, dolor o tristeza, donde reina la felicidad eterna. Y cuando se lo describe, dice, una ciudad dorada, dice, interesante, con calles de oro, ríos de vida y árboles que simbolizan sanación y vida perpetua. Ahí se ve una variedad de objetos lindos en este mundo. No se describe tan detalladamente objetos sensuales como se describe en el Bhagavatam, que ya es, ¿no? Pero en el Islam sí se describe. Dice que hay placeres físicos y espirituales. Eso es raro, porque dice, se habla de recompensas tanto físicas como comida, bebida, compañía, como espirituales, cercanías a Alá. Habla de jardines también con ríos de leche, miel, vino y agua pura. Habría que ver si estas descripciones, porque a veces se pueden confundir en las descripciones religiosas, descripciones de realmente Vaikunta o ese mundo donde el único centro de disfrute es Dios y lo otro está como un escenario, digamos, muy placentero para servir a Dios, o se está describiendo lo que en el Bhagavatam se llama planetas celestiales, que son de este mundo material, donde también prácticamente es parecido a Vaikunta en algunos aspectos en la estética. También hay mujeres, hombres bellos, aviones preciosos, la gente no tiene que trabajar para ser feliz, hay lagos, jardines increíbles, pero aunque inclusive está Dios ahí y uno podría tener la presencia de Dios o está más cercano a Dios ahí porque es el regente ahí,
pero es como un lugar donde yo disfruto con la mirada de Dios, pero no disfruto con Dios. Esos planetas celestiales. Entonces a veces se confunde en las descripciones de ciertas escrituras las descripciones de estos planetas celestiales, que en los Vedas se describe mucho también como lugares de destino para aquellos que se portan bien en el planeta Tierra. Inclusive hay todo tipo de rituales para hacer, con los cuales, rituales religiosos, con los cuales uno asegura miles y miles de años en esos planetas celestiales. El asunto es que se describe en el Bhagavatam que en un momento uno tiene que descender nuevamente al planeta Tierra para hacer nuevamente actividades religiosas y después volver. Inclusive en alguno de esos lugares celestiales, se describe en el Bhagavatam, uno puede encontrarse también con sus propios parientes de esta vida. Hay lugares inclusive así. Así que, pero eso es todo mundo material. Entonces a veces hay que ver qué se está describiendo en las diferentes escrituras. Pero en el Bhagavatam no, se da descripciones muy detalladas, se diferencia bien que es Vaikunta, este lugar sin ansiedad, este lugar fuera del mundo material, de los planetas celestiales. Se hace bien certero esa diferencia. Porque ahí la gente no disfruta de los sentidos, por más que esté acompañado de una hermosa mujer, un hermoso hombre, un hermoso vehículo, no es eso lo que les da a ellos disfrute. No están apegados a ellos, solamente están apegados a estar con Dios, a servir a Dios amorosamente. Así que bueno, estas son algunas reflexiones que podemos hacer acerca de este capítulo. Aprovechemos a leerlo, ¿no? Los que están aquí en el Bhakti Sadhana, aprovechemos a leerlo, a profundizarlo, porque no hay muchas ocasiones donde se describe esto. Y también a entender de que otro aspecto que se entiende, uno puede decir, ¿por qué se describen cosas de los sentidos, de los disfrutes de los sentidos que son de nosotros, de los mortales? Las cosas que nosotros buscamos aquí, las que son del mundo material, están en el mundo espiritual. ¿Por qué? Pero en realidad la lógica es completamente al revés. En realidad, el mundo espiritual es el lugar verdadero de esos disfrutes. El lugar donde están los verdaderos vehículos, los verdaderos hombres y mujeres lindas. Este lugar aquí es el reflejo de ese lugar. Eso dice el Bhagavad Gita, ¿no? Es el reflejo. Y por lo tanto nosotros estamos tratando de disfrutar los reflejos del mundo espiritual. Eso también es interesante. Porque si el mundo espiritual no tuviera los disfrutes de este mundo, entonces al mundo espiritual le falta algo. ¿Se entiende? Entonces no, es justamente la lógica contraria. Acá estamos tratando de disfrutar los reflejos, lo que parece ser felicidades. La felicidad de una hermosa mujer, de un hermoso hombre, solamente son reflejos, son pieles que están cubriendo cosas que mejor no explicarlas hoy. O autos, que uno dice, qué lindo auto, y después te hace renegar un montón, ya lo sabemos, eso sí ya lo sabemos. Así que bueno, esos son un poco los reflejos que tratamos de disfrutar en este mundo material que no nos llevan a ni siquiera a satisfacernos materialmente. ¿Qué decir espiritualmente? En el mundo espiritual, sin embargo, todo nos vuelve plenos. Es un poco el mensaje de estos versos. Bueno, muchas gracias. Todos estos detalles del mundo espiritual. Me quedé pensando, ¿sabes qué? Porque hace un tiempo vimos acá con mi compañera, vimos la película esa Nuestro Hogar, no sé si la viste, está basada en la descripción de un medium que era un brasileño, Chico Xavier, y tenía una conexión con, sí, él decía que hablaba con un ángel, pero la verdad que las descripciones son tal cual lo que leemos en el Bhagavatam. Pero él hablaba sobre, por ejemplo, de una persona que iba a los planetas celestiales, pero que también se podía encontrar con sus parientes, que había todo un disfrute, una curación, supuestamente, pero decía que la persona no podía, si quería ir a donde estaba Dios, tenía que volver al planeta Tierra, desarrollar su proceso espiritual, y ahí sí tenía la posibilidad de volver a Vaikunta, bueno, estar con Dios mismo. Está buenísimo, porque yo dije, wow, o sea, esto es lo que estamos viendo en el Bhagavatam, acá el medium este como que
muy, muy relacionados. Y también explicaba que su madre, por ejemplo, ella, cuando él estaba en los planetas celestiales, o el personaje de la película estaba en los planetas celestiales, la madre le hablaba de una plataforma mucho más elevada, que estaba ya más allá de los planetas celestiales, estaba en los planetas espirituales. Bueno, a mí siempre me sorprendió eso y muy relacionado con lo que estoy explicando. Y bueno, nada. Y, y también con lo que veo acá en los planetas estos espirituales, eh, esto, Vaikunta, que hay tanto para disfrutar, pero como que todo el tiempo se pone a prueba, o está a prueba, a ver si la persona tiene deseos de disfrutar él, o tiene deseos de usar todo eso para conectarse más con el Señor, poder realmente complacer al Señor. Todo esto está, pero no para mi disfrute. Yo lo voy a usar para complacer. O sea, ahí está como la prueba, donde empezamos a tener, esto me gusta. Aparecemos acá y listo. Ya estamos otra vez complicados. Está bueno. Bueno, nada de eso para comentar. Buenísimo. Ahí está Una Doris cosita con la mano para levantada. aclarar, eso que Sí, decís, puede ser, si me das lugar, sí, sí, sí. antes de pasar ahí a Doris. No, que en No Solar, yo la vi la película, vuelvo a decir, eh, por algo el Bhavatan se dedica mucho tiempo a describir el universo, este universo que vivimos, justamente para no confundir este universo con Vaikunta. Porque esa es la gran trampa que puede haber en una persona que está en un camino espiritual. Confundir lugares más exaltados de este mundo como la morada eterna. Entonces, en No Solar, nosotros vemos que ciertamente no se trata de ninguna de las de lo que se describe ahí, está hablando realmente de Vaikunta. Simplemente por No ciertas es cosas planeta uno se da cuenta que celestial. no es eso. Primero porque el primer lugar ahí de esa película habla de un lugar de curación, de aprendizaje. Sí, Bueno, eso ya es una morada intermedia que ayuda a las personas a trabajar sus cositas para volver otra vez al planeta Tierra. Y segundo, eso que decís que la madre estaba en una situación superior, digo algo. En el mundo material hay diferentes tipos de planetas cada vez con más sabiduría. Entonces no necesariamente ella estaba en el mundo espiritual. Porque si ella estaba en el mundo espiritual ya dejó de ser su madre, ya es otra cosa, ya es otra percepción. Puede ser porque en el mundo material tenemos, esto es un poquito de astronomía claro, muy védica. interesante. Tenemos primero Muy buen punto. planetas, arriba del planeta Tierra, planetas celestiales, donde se disfruta tranquilamente, ¿no? Y son personas que tienen lugares muy lindos para vivir. Pero son piadosos, son personas que hicieron buenas cosas en el mundo, entonces tienen esos lugares donde puedan vacacionar. Son los Cancún, digamos, universales. Vacaciones free. Bueno, free, tuvo que pagar uno en la vida terrestre muchas actividades religiosas. Luego, más elevado, están los Swarga Loka, que son los planetas de semidioses. Semidioses ya es otra cosa. Semidioses son administrativos, sirvientes directos de Dios para los asuntos universales. Obviamente ahí la opulencia es mucho mayor, pero las responsabilidades son mucho mayores también. Uno está en contacto directo con Dios para administración del mundo material, pero está dentro del mundo material. Y hay algo más elevado que eso inclusive, que son planetas de sabiduría dentro de este mundo material. Son planetas de los sabios. Ahí están más o menos con Brahma, el creador. Y ahí ya no administran el mundo, sino que ahí solamente cultivan sabiduría. Pero están en un cultivo de sabiduría. O sea, no trabajan, pero estudian. En cambio, en Vaikunta no se trabaja, no se estudia, se toca la guitarra todo el día. ¿Cómo es ese tema? En compañía de Dios. Bueno, eso Sí, qué bueno el punto ese, muy interesante. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo, ayúdanos a difundirlo. Podés unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos.
exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.